encuentro del lenguaje del saqueo. Mi nombre es Cristian Viera, soy integrante del colectivo Comunes, soy de Curicó, vivo en Viña del Mar y trabajo en Valparaíso. Antes de entrar en materia, ¿de dónde estamos conectados? Yo estoy en Viña del Mar en estos momentos. ¿De dónde más estamos? Y además no les da Valparaíso. Valparaíso. Olmué. Soy de Viña, pero estoy en Olmué. En Olmué, Concepción, Santiago. Santiago. Miguel, Santiago. Santiago, mira, harta Santiago. Santiago. Bueno, bienvenidas a todos y todos. Vamos a trabajar con otra palabrita el día de hoy. Y esa palabrita se llama subsidiariedad, ¿no? Yo no soy muy bueno para el PowerPoint, pero preparé esta cosita y es un concepto clave para tratar de comprender nuestro modelo de desarrollo. Pero quisiera decir algo antes de comenzar. La semana pasada terminamos con una última pregunta que dijimos la vamos a ir contestando, pero yo creo que, más bien propongo, que esa pregunta la vayamos respondiendo entre todos y todas. La pregunta era algo así: si en general las categorías neoliberales han sido discutidas, rivalizadas, incluso hasta desmontadas, ¿en qué radica el éxito del neoliberalismo que aún seguimos en nuestras prácticas viviendo en términos neoliberales, ¿no? Fue una pregunta que a nosotros como colectivo nos remeció. Yo creo que no les dimos una respuesta porque la vamos a dejar para tratar de ensayar una respuesta en común, pero de nuevo nos va a acompañar en esta sesión, ¿no? Y lo que les quiero proponer es una pequeña presentación, y tras esa presentación vamos a dar espacio al diálogo, ¿no? Ese diálogo puede ser por el chat, que no voy a estar en todo caso muy atento porque voy a estar con el PowerPoint, pero también puede ser por la vía de que alguien meta el audio. Ahora, si alguien necesita algo que no entiende o quiere compartir, abre su audio y no hay problema tampoco en que podamos compartir, ¿vale? Eso es lo que les quiero proponer. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a conversar sobre la subsidiariedad. ¿Ah? ¿Qué es eso? No sé por qué tengo tanta cosa que no veo el texto. A ver, la subsidiariedad es un concepto que viene del magisterio oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Y en el caso nuestro, se advierte esta propuesta política muy tempranamente en los documentos del gobierno de Chile. Si ustedes ven, hay un documento clave, ¿no? Que se llama la Declaración de Principios del Gobierno de Chile. Declaración de Principios. Ese documento es del año 1974. Es un documento bien extraño, ¿no? Porque es un documento del Estado. Es un documento del Estado de Chile. Y establece los principios en los cuales se va a fundar ese nuevo gobierno que quiebra nuestro régimen democrático en el año 1973. Ese documento está inspirado en una encíclica del Papa Juan XXIII que se llama Mater et Magistra. Pero ¿cómo llega la encíclica de ese Papa a un documento de la dictadura? Y bueno, si ustedes estudian, leen los documentos, sobre todo muy iniciales de la dictadura militar, ahí ustedes pueden advertir la pluma de Guzmán. Detrás de esto está Jaime Guzmán. Viene a recordar que Jaime Guzmán muy tempranamente fue contratado por el gobierno de la época para incluso formar lo que llamaron una comisión constituyente, la famosa comisión, así le llamaron al comienzo, ¿no? Y en este documento de la dictadura, que se llama Declaración de Principios del Gobierno de Chile, dice lo siguiente, ¿no? Lo que está subrayado. En consideración a la tradición patria y al pensamiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, el gobierno de Chile respeta la concepción cristiana del hombre y la sociedad. Ahí hay una primera cuestión. O sea, que vemos una suerte de filosofía que va a inspirar a este gobierno. Fue ella la que dio forma a la civilización occidental, de la cual formamos parte. Y es su progresiva pérdida
la pérdida de la distancia con el cristianismo, ¿no? O desfiguración la que ha provocado el resquebrajamiento moral que pone en peligro esa misma civilización, dice. Y después entonces tiene una propuesta acerca de los derechos, ¿no? Un fundamento para el derecho. Y esa es en clave, se llama en términos jurídicos, jus naturalista, ¿no? ¿Qué son los derechos? Son derechos que arrancan de la naturaleza humana misma, de la naturaleza misma del ser humano. Por lo que no tienen su origen, por lo que tienen su origen en el propio creador. El Estado debe reconocerlos y reglamentar su ejercicio, pero no los concede él y tampoco puede negarlos. O sea, aquí vemos dos cuestiones. Por un lado, una influencia de lo que llaman filosofía cristiana, y por otro lado, una cierta comprensión acerca de lo que sean los derechos. Bien, ¿de dónde sale esto? Y aquí es clave comprender de nuevo a Guzmán. Volver a Guzmán. Esos dos párrafos que leímos, se nota que ahí quien escribe es Jaime Guzmán. Jaime Guzmán tiene que haber redactado. Pero ¿de dónde saca esa idea? Esa idea la saca de un trabajo que hizo Guzmán en el año 1970, que fue su memoria de prueba para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, que hizo en coautoría con Jovino Novoa Vázquez. Es la memoria para obtener el título de abogado. El texto de Guzmán se llama Teoría de la Universidad. Teoría de la Universidad. Y lo que él está tratando de rivalizar en el año 70 es una propuesta que disputa el cambio que se está produciendo en la universidad desde fines de los 60 hasta los 70, ¿no? De hecho, Guzmán, acuérdense, estudió en la Católica. En la Católica estaba quedando escoba, ¿no? Según los cánones del conservadurismo nacional. Entonces, lo que hace Guzmán es reaccionar frente a ese movimiento reformista al interior de la universidad. ¿Bien? Y hace su memoria de prueba, que es una memoria de prueba bastante seria para los cánones de las memorias de prueba, tiene citas, está bien escrita. Ahora, es un trabajo con el cual yo discrepo. Pero ¿por qué esto es importante? Porque a Guzmán, poco menos que se le ha dado el carácter del gran jurista de la dictadura militar. Y Guzmán no fue un jurista, no fue un intelectual. Guzmán era un político muy inteligente, hábil, pragmático, pero eso, no fue un gran autor. De hecho, su gran obra sistemática es su memoria de prueba. Tenía muchas columnas, principalmente en la revista Realidad, que era una revista del movimiento gremialista, algunas columnas en el Mercurio, y un par de papers, si me atrevo a adelantar, que pueden haber sido dos en la revista Chilena del Derecho. O sea, no escribió, no era alguien que estuviera pensando, ¿no? Pero ¿por qué es clave este texto, la teoría de la universidad? Porque en él desarrolla una idea, y esa idea la toma de, uno, Mater et Magistra. ¿Vale? Bien. Pero ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante? Porque Mater et Magistra se funda, y aquí me voy a poner un poquito latero, perdónenme, pero voy a tratar de explicar porque es súper rara esta cuestión de la subsidiariedad, porque por un lado, un principio que uno podría decir que es pontificio, cómo se relaciona luego con el neoliberalismo. Y eso es lo maravilloso de la propuesta, cómo logran encajar dos propuestas que son aparentemente contradictorias. Entonces, es ahí la razón de la genealogía. Entonces, en ese texto de Teoría de la Universidad, Guzmán recoge Mater et Magistra de nuevo, y Mater et Magistra, a su turno, desarrolla una idea que es trabajada por este autor que está acá, Manser, en el libro La esencia del tomismo, un libro que les voy a mostrar luego. En ese libro, Manser, que era un teólogo dominico, trabaja la teoría de los entes relacionales. Esto es pura metafísica como aristotélica y tomista. ¿En qué consiste como el corazón de la teoría de los entes relacionales? El corazón de esta propuesta supone que en toda la realidad, lo único que existe de manera sustancial, es decir, lo que es, pero no puede ser de otra manera, lo único que es sustancia somos nosotros, nosotras, las personas. Todo lo demás es accidental. ¿Bien? Entonces, el único que tiene ser real, lo único que tiene ser real, somos nosotros las personas. Por lo tanto, todo lo demás es accidental. Si todo lo demás es accidental,
¿Qué quiere decir el accidente? Que es, pero puede ser de otra manera. Pueden ser, pero también pueden ser de otra manera. Ojo hacia dónde vamos conduciendo aquello, ¿no? Entonces, ¿eso qué le permite justificar a Guzmán? Justificar los derechos individuales y tomar distancia de cualquier asomo colectivista. Los individuos son la sustancia y todo lo demás es accidente. ¿Ah? Todo lo demás es accidente. ¿Y eso lo toma de dónde? De Mater et Magistra. ¿De dónde saco todas estas cosas, no? Ahí está la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII, el libro de Manser, ¿no? La esencia del tomismo. Está la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que es ese documento del año 74. No encontré la portada de la teoría de la universidad, pero abajo les indico dónde se encuentra, que está en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Católica. Bueno, hay que ser estudiante para tener acceso a ese libro. Es un libro que está fotocopiado en la memoria de prueba. Y lo otro, como Guzmán no desarrolló pensamientos sistemáticos, sino era un intelectual, no escribía, se hizo una vez un libro, que es del año 96, creo, libro más o menos, no más, pero que se llama Apuntes de clases del profesor Jaime Guzmán, que fue editado por Gonzalo Rojas, ¿no? Y ahí les copié la noticia, ¿no? Lanza el libro con apuntes de clase. O sea, apuntes de clase. Como si mis estudiantes en la universidad hicieran unos apuntes y sacaran luego un libro. O sea, uno en la clase no pues, piensa, comparte, reflexiona junto con los estudiantes, pero también uno toma muchas licencias. El punto está en que ese libro, ese Apuntes de clase, del año 96 en Ediciones Universidad Católica, es un libro de cabecera para entender la subsidiariedad. ¿Vale? Bien. Pero, ¿qué ocurre? Esta teoría de los entes relacionales, que hace esta distinción entre sustancia y accidente, y que lo único que tiene que ser real es la sustancia y todo lo demás es accidental, lo dice Mans. Es verdad. Eso lo señala. Si ustedes van al libro, eso tiene que estar más o menos en la página 791. Y esa referencia la recoge Guzmán, ¿para qué? Para sostener que todo debe ser interpretado en clave individual. Pero 2 páginas después, si ustedes ven la cita que está abajo, 2 páginas después, página 793, Manser propone otra distinción al interior de los entes relacionales. Dice, hay 2 series de comunidades, unas de necesidad natural y otras accidentales. A las primeras pertenecen la familia y el Estado. Estas, por ser de necesidad natural, son internamente necesarias. Y las otras son accidentales, en las que un número puede ser bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que hace Manser? Distinguen que hay 2 tipos de accidentes. Al interior de los accidentes, que es aquello que es, pero puede ser de otra manera, distingue que, ojo, hay accidentes que son necesarios y accidentes que son contingentes. Necesario y contingente. ¿Cuáles son los accidentes necesarios? Aquellos que son de necesidad natural, que se requieren, que en este caso se requieren ¿para qué? Para la convivencia política. Ahora, el punto puede ser el Estado, pero en tiempos de Tomás no era el Estado, sino que podría haber sido, no sé, el reino, el ducado, lo que sea. Lo que está detrás del accidente natural, del accidente necesario, es que lo que se reclama nuestra convivencia política, lo que reclama nuestra convivencia política, es una necesidad de organización política. ¿Por qué es accidental? Porque puede ser un Estado, o puede ser tal vez una monarquía constitucional, como régimen de gobierno, o puede ser un Estado socialista. Bueno, vaya uno a saber qué. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso que está 2 páginas después, ¿qué ocurre en los textos de Guzmán? ¿Y qué ocurre en los documentos del Estado de Chile? Se omiten. Desaparecen. ¿Y por qué se omiten? Que yo creo que lo hacen deliberadamente, y eso es un problema de honestidad intelectual. Se omiten deliberadamente porque eso lo que provoca es chocar con lo que están proponiendo, porque efectivamente supondría la defensa de la necesidad de la organización política. ¿Bien? Ahí lo digo, ¿no? Entonces, lo que hace Guzmán, creo yo, es instrumentalizar a ese autor y abandonar el pensamiento tomista en un importante aspecto del cual él afirma ser heredero. ¿Mm? Al parecer, entonces, parece ser que el pensamiento, comillas, cristiano, que no sé muy bien qué es lo que es,
funda la interpretación que se ha hecho de la Constitución chilena, ¿no? De hecho, hay una cita de Guzmán, de la revista Realidad del 80, ¿no? Dice Guzmán, sin adoptar un esquema filosófico determinado, contrapuesto con la amplitud doctrinaria que debe caracterizar a una Constitución, el proyecto, sin embargo, comienza enunciando la concepción del hombre y la sociedad propio de la civilización occidental y cristiana en la cual se ha forjado nuestro ser nacional. O sea, ahí hay una declaración de principio que debe conducir la interpretación de la Constitución. Vale. Entonces, si esto es así, si hay una suerte de interpretación cristiana, queremos llegar, toda esta vuelta es porque queremos llegar al principio de subsidiariedad, ¿no? La primera fotito que yo les puse acá es porque la subsidiariedad, como se entiende, ha llevado a que todo se transa en el mercado. Por eso es tan bonita esa imagen, ¿no? Se vende educación pública. La educación como un bien que se transa en el comercio humano como cualquier otro, ¿no? Muy potente ese cartel. Bueno. Entonces, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde podemos rastrear el origen de este principio? En las encíclicas papales, ¿no? Y las encíclicas papales principalmente dos. Una, 40º año, es decir, a 40 años. ¿40 años de qué? De Rerum Novarum, que es la primera encíclica sobre el tema de la cuestión social, que es de León XIII. Esta 40º año es de Pío XI. Y luego hay otra encíclica más, que es 100º año, que es del Papa Juan Pablo II, ¿no? Que también viene a homenajear 100 años después a Rerum Novarum, 100º año, del año 91. Esta es del año 31. ¿Bien? Y de acá está hablando, ¿en qué consiste la subsidiariedad que proponen los papas? Lo que proponen los papas es que el Estado debe tener una función subsidiaria en el orden jerárquico. ¿Y por qué? Porque debe desplegarse la vida, y sobre todo en el ámbito económico, por las asociaciones. Lo dice el Papa, y de ahí lo recogen los neoliberales chilenos. Ahí tenemos los documentos, 40º año, que es en homenaje a Rerum Novarum, 100º año, ahí en color está el Papa polaco y en el otro está el Papa italiano. Tronos, son monarcas. Pero el 100º año viene de nuevo a insistir en la idea, el rol subsidiario, etc. Pero en 100º año, además, emerge, junto con este principio de subsidiariedad, la solidaridad como un principio capital para el manejo del sistema económico. ¿Bien? Habla de la subsidiariedad, pero después dice, directamente, y según el principio de solidaridad, poniendo en defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo y aseguran en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro. Y después viene profundizando qué significa esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, se toman los papas, que deberíamos perder cuidado de lo que dicen los papas, pero pensemos cuándo se construyen estas propuestas. Estas propuestas se construyen en la década de los 70 y 80, en que todavía el pensamiento del magisterio oficial de la Iglesia Católica era un pensamiento que tenía mucha autoritas, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, se reviste este principio de una autoritas, que es la autoritas que tienen los papas, ¿no? Y sobre todo con esta cuestión social que siempre ha rondado a lo que han llamado la doctrina social de la Iglesia. Pero se toma lo que conviene, se omite lo que no conviene. Así como veíamos de Manser, que se toma la distinción de la sustancia, persona humana y todo lo demás accidental, omitiendo la distinción al interior de los accidentes, de acá, ¿qué se toma? El principio de subsidiariedad, pero se omite, se esconde, no se trabaja en torno a la idea de solidaridad, propuesta también por los documentos pontificios. Bueno, y esto nos lleva al neoliberalismo, porque por un lado tenemos esta corriente del pensamiento cristiano, pero por otro lado tenemos los neoliberales. Y yo sostengo, bueno, no es cuestión muy original lo que señalo, ¿no? Pero lo que hay es una reunión entre estos, el gremialismo sobre todo, entre esta interpretación del catolicismo con las propuestas neoliberales. Y aquí algo señaló Hugo Herrera la semana pasada en torno a la libertad, ¿no?
Pero la libertad no es un concepto unívoco, sino que hay que tratar de situar cuál es la concepción de libertad con la cual trabajan los neoliberales. Y así vamos achicando la concepción de la libertad, ¿no? Entonces, los neoliberales entienden la libertad, pero en su dimensión negativa. Es decir, es aquella que dispone cada individuo para inventar, producir, adquirir, extenderse, emplear su tiempo, bla, 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 aceptando un camino de mediocridad o de grandeza y sin intervención de alguien. Porque la libertad también puede ser entendida en términos positivos, ¿no? Que tiene que ver con condiciones para emanciparnos. Pero no, aquí entendemos, los neoliberales trabajan y desarrollan la idea de libertad en su dimensión negativa. Ojo con la cita que está tomada de un texto del exdirector del Mercurio en tiempos de la dictadura militar, que es Arturo Fontaine Aldunate. Ahí está la cita. Este PowerPoint, si quieren, después se los dejo en el Dropbox, creo que tenemos compartiendo literatura, ¿no? Pero si advierten acá en este texto, sigue tal cual a Hayek, este austriaco que terminó en la escuela de Chicago, ¿no? Que desarrolla las ideas iniciales del neoliberalismo y de Hayek pasan a Friedman, ¿no? Libertad negativa. Esa es la dimensión de la libertad con la cual trabajan los neoliberales. Y aquí vemos cuáles son los pilares como teóricos en los cuales descansa la construcción de nuestro modelo de desarrollo que hasta el día de hoy padecemos, ¿no? Son tres, y son documentos muy toscos, ¿no? Uno de ellos es el ladrillo, el famoso ladrillo, ¿no? Bases de la política económica del gobierno militar chileno. El otro, que es muy importante, es de Arturo Fontaine, que se llama Los economistas y el presidente Pinochet, que es del año 88, en la editorial Zigzag. Y el otro, muy famoso, de Joaquín Lavín, Chile, Revolución Silenciosa. Esos son los textos que podríamos decir son los más serios para tratar de explicar por qué tenemos lo que tenemos. Pero son reguleques, ¿eh? Y de hecho, es bien curioso, el caso del texto de Fontaine tiene algunas partes que él recoge Camino de Servidumbre de Hayek, tal cual. O sea, no hay problema en que uno cita a varios autores, todos hacemos eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que uno hace cuando recoge lo que piensa algún autor o autora? Pone comillas, y luego uno cita. Este señor tiene párrafos copiados, copy-paste, tal cual, de Camino de Servidumbre de von Hayek, y sin cita, ¿no? En un papelote que escribí por ahí alguna vez, no me atreví a decir en un pie de página, digo, bueno, aquí sigue tal cual, a tal obra, pongo las páginas, y me modesta, humildemente, digo, no lo alcanzo a decir, oye, este loco está plagiando, sino que parece que no citó sin advertirlo, tratando de salvar la proposición al próximo, pero lo que hizo fue copiar y ni siquiera se dio el trabajo de citar. A ver, voy a ir a ver el set que se está moviendo. A ver, chat. Santiago, 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 ja, 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 ja. Ah, ya, vale. Bien, entonces, ¿cómo llega a nosotros el neoliberalismo, no? El neoliberalismo llega a través de un convenio que conocido por todos y todas, que se suscribe entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, y en ese convenio, sobre todo, es un convenio para que vayan a estudiar posgrado los mejores estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante lo que se provoca a fines de los 50 y durante la década de los 60, porque en ese tiempo nadie estudiaba posgrado. Y acá es un esfuerzo, que es un esfuerzo político y económico de envergadura para formar a los mejores estudiantes de la Escuela de Economía de esa universidad, que ya era una escuela muy selectiva. Pero imagínense lo que ocurre. No sé si les pasará, ¿no? Pero para mí los estudios universitarios han sido maravillosos porque como uno dispone de tiempo, lo que hace es como abrir el mate para ensayar ideas, para conocer nuevas perspectivas, y uno es como una esponja, ¿no? O sea, de hecho, las propias convicciones personales que uno llevaba a partir de la historia que cargamos, como que se desmoronan. O sea, imagínense lo que significa que un grupo de jóvenes
hombre, por cierto, súper inteligente, abierto, se van a estudiar a Chicago. ¿Y qué era Chicago? Era una escuela, en la década de los 50 y 60, una escuela peregrina. Estaba como en los márgenes. Imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, el contexto es un contexto keynesiano, es decir, de un sistema de economía con un alto protagonismo del Estado como agente económico. Y estas ideas tan peregrinas, insólitas, se trabajaban en Chicago y era un lugar periférico. Allá se van a formar. Y miren, acá hay una cita de Foxley, o sea, acá no estamos hablando de Kim Jong-un, no, Foxley, Alejandro, primer ministro de Hacienda en tiempo de él, un neoliberal. Miren lo que dice en un texto, experimento neoliberal. Este es un texto de la década de 80. Si bien las ideas neoliberales, eso digo yo, ¿no? Dice Foxley, Chile es el país que ha aplicado de forma más rigurosa y consistente las políticas y reformas neoliberales. Dice Foxley, su experiencia se acerca al test del caso puro. Se trata, en verdad, de un experimento, casi de laboratorio de las ideas neoliberales. Y en ese sentido, por eso es tan interesante el caso chileno. Nosotros no tenemos ninguna importancia geoestratégica ni geopolítica en el mundo. Somos absolutamente insignificantes en el mundo. De hecho, si uno va para afuera, yo creo que hemos tenido toda la experiencia, nadie sabe ni siquiera dónde queda Chile. Pero cuando se estudian estas ideas, en cualquier lugar del mundo, siempre aparece Chile. ¿Por qué? Porque es el primer lugar donde estas ideas peregrinas en los 50 y en los 60 se intentan ensayar. Y solo se podían ensayar, testear, en laboratorio, en un contexto donde no había libertad. Por eso resulta tan servil a las ideas neoliberales que luego van colonizando el mundo entero, el hecho de que estuviéramos en dictadura. A ver, sí. Bueno, ahí está Pinochet, cuando tuvo la famosa entrevista con Milton Friedman. A su lado Arnold Harberger, que es uno de los que subió el convenio de Chicago con la Universidad Católica, y un tipo que cuando regresó a Chile en los 2000 se llenó de doctorados honoris causa por el gran aporte que hizo, sobre todo para la construcción del modelo de desarrollo chileno, ¿no? Friedman, ahí, premio Nobel. Bueno, entonces, siguiendo con lo que proponía la semana pasada, el neoliberalismo tiene algunos pilares, ¿no? Relativización del sistema democrático, no lo anula, ¿no? Pero sí lo relativiza. O sea, no son hostiles a la democracia los neoliberales, pero sí, sobre todo, poner coto a la mayoría. Una concepción antropológica radicalmente individualista, y en esto quisiera detenerme, porque esto nos va a llevar a la subsidiariedad de vuelta. Una maximización de los criterios mercantiles como instrumento de comprensión de todos los fenómenos del mundo. Todo se entiende en términos mercantiles. Eso es lo que quiero ensayar. Ahí está lo relativo a la antropología, que esto lo desarrollamos la semana pasada con Hugo, ¿no? Pero aquí viene como la interpretación sociológica de los neoliberales. A ver, voy a ver el chat. Foxley, Elizabeth, sí, bueno, es que una cita breve que puse, pero tengo la cita por ahí. Este documental, dice Alejandro Rodríguez, está muy bueno, vale, es como expresa Harvey, breve historia del neoliberalismo, eso es. Daniel Esaya, vale, muy bien. Entonces, ¿qué es esto de la interpretación? Si pudieran, me autorizan, yo no soy sociólogo, pero creo que uno podría decir o aventurar que se trata de una interpretación sociológica de nuestra convivencia, ¿no? La famosa idea del orden espontáneo, que es una idea hayekiana, de Hayek. Si esto es así, que la sociedad se construye a partir de un orden espontáneo, Hayek utiliza una palabra que toma del griego, ¿no? La catalaxia, orden espontáneo, a diferencia de una organización, un orden espontáneo no tiene fin, ni precisa que haya acuerdo sobre los resultados concretos que ha de producir. Al ser independiente de cualquier objetivo particular, permite la consecución de una gran cantidad de propósitos individuales, diferentes e incluso contrapuestos, pero individuales. Por eso el orden del mercado en particular se basa no en objetivos comunes,
sino que como mucho en la reconciliación de propósitos diversos en beneficio mutuo de los participantes. Y este orden espontáneo de mercado, y acá viene cita literal de Hayek, está basado en la reciprocidad o beneficios mutuos, se describe comúnmente como un orden económico. Entonces, ¿en qué consiste nuestra convivencia? Nuestra convivencia es un orden espontáneo en que su comprensión no puede ser sino en términos económicos. Por lo mismo, es fácil conducir la argumentación hacia las bondades de la competencia, porque es el mejor método para favorecer tanto la eficiencia como la libertad de los individuos. Y acá está. Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque quiero después polemizar con los, ¿cómo se llama? Con los cristianos que dicen que crearon la subsidiariedad, si estamos hablando de los neoliberales. Porque los neoliberales señalan expresamente que no hay justicia social. ¿No? No hay justicia social. Es una búsqueda muy antigua. ¿Bien? ¿Pero por qué ¿por qué no hay justicia social? ¿Por qué no hay equidad? No les interesa todos esos términos tan colectivistas. Porque no se ha logrado descubrir una sola regla que permita determinar qué es lo justo en el orden de mercado. Esta conclusión negativa en torno a la justicia social es inevitable porque una remuneración o distribución justa solo tiene significado dentro de una organización cuyos miembros actúan sobre la base de mandatos, al servicio de un sistema de común define, pero no tiene sentido en una catalaxia que no puede tener semejante sistema común define. Puede tener sentido en un orden de mercado que se rige en base a las reglas de competencia, ¿no? Ahora, sostener esta tesis es muy radical, algún autor se ha forzado por explicar la moralidad en el funcionamiento del mercado, y ahí pueden ver a Michael Novak. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque parece ser que son dos ideas contrapuestas. ¿Y cómo se logra esta comunión? Y ya voy a ir terminando para que después conversemos, ¿no? En Chile se ha producido una interesante conexión entre neoliberalismo y doctrina de la Iglesia. Dos propuestas que en principio podrían parecer antagónicas. O sea, imagínense, los neoliberales se cargan la justicia social. No existe justicia social. ¿Qué es lo que dicen estos los papas? Los papas defienden la justicia social. De hecho, toda la polémica sobre la cuestión social es precisamente esa defensa. Entonces, resultan paradojales las fuentes en las cuales se funda nuestro modelo de desarrollo, ya que por un lado, se advierte la influencia de lo que llaman el pensamiento cristiano, y por otra, la implementación de los postulados neoliberales, especialmente a partir de los trabajos desarrollados por Hayek. ¿Por qué la paradoja? Porque al parecer, pensamiento cristiano y neoliberalismo son doctrinas que se oponen, ya que, por ejemplo, para Hayek, ideas como bien común o justicia social son conceptos vacíos de significado, los que a su turno son fundamentales para la matriz cristiana. ¿Cómo acomodar ambas perspectivas? Eso tiene un nombre, y yo le pido prestado el nombre a la teología, ¿no? Eso se llama una justificación sincrética. Hola, perdón, me fui, perdón. ¿Dónde quedamos? En la justificación. ¿Justificación? Ya, pero ¿se alcanzó a ver lo de la característica sincrética? Esa idea... Justamente. Eso fue lo último. Justo se pegó la idea de sincretismo. Exacto. Ya. Voy ahí, ¿vale? Oye, qué bonito verlos a todos y todas con sus cámaras abiertas. Yo estoy acostumbrado a pura pantalla negra. Muy bonito, muy bonito. Hola, qué bonito. Podrían sacar alguna foto los comunes y las comunas. ¡Oye! Se me olvidó otra cosa. Chuta, que era el comienzo del encuentro este. Un paréntesis.
estas conversaciones que estamos teniendo, nosotros como colectivo quisiéramos también compartirlas en nuestras redes sociales, porque son temas que pueden ser valiosos, bueno, a lo mejor a alguien le interesa profundizar sobre ellos, entonces queríamos pedir autorización, subirlas a YouTube. Bien, ¿y tú? Si alguien, no tiene por qué, Sí, pero no estoy usando no quisiera aquello, comunica al correo electrónico donde han llegado las cosas y nos dice, mira, yo no quiero, por favor, y nosotros editamos sus intervenciones principalmente o pixelamos la foto, porque es totalmente legítimo que alguien no quisiera aquello, ¿no? Pero quisiéramos pedir ese favor, ¿vale? Ya, sincretismo. Entonces, voy a compartir de nuevo la pantalla. Yo no lo estoy viendo mi PowerPoint, por eso me emocioné de ver a tanta pantallita, porque yo estoy acostumbrado a la pantalla negra. Encuentro muy bonito ver rostros en esta modalidad tan extraña. Ya, vuelvo a lo mío. Bien, entonces, estábamos en la justificación sincrética. Entonces, el sincretismo es una palabra que yo tomo prestada de la teología. ¿Y por qué? Porque la religiosidad latinoamericana es una religiosidad sincrética, es decir, mezcla no solamente el culto propio que viene del canon romano o protestante, sino que también se asumen ciertas convicciones y creencias propias que nacen desde acá, desde América, ¿no? Por ejemplo, piensen en lo vasqui. Lo vasqui es una manifestación de pensamiento sincrético. ¿Qué es lo que hay? Un culto súper extraño en torno a la Virgen, pero además con un comercio, pero al descampado, al mismo tiempo con un tema de sufrimiento, o los cultos en medios afro en Brasil. Entonces, el sincretismo es una palabra que supone la mezcla cultural de los credos. Entonces, esto que es aparentemente contradictorio, que es neoliberalismo y doctrina de la Iglesia, es lo que yo he llamado una justificación sincrética. Y aquí vamos a ir ya cerrando, porque vamos a volver a cómo partimos. ¿Ah? El principio de subsidiariedad, que es un principio que se interpreta en clave neoliberal, es un principio que al parecer se funda en la doctrina de la Iglesia. Pero digo, en una interpretación libre. ¿Vale? Libre. ¿Y por qué digo libre? Y aquí lo señalo. Porque en relación a los fundamentos encontrados en la doctrina eclesial, los autores chilenos acomodan esas posturas, pero solo en cuanto refieren al rol abstinente del Estado, no en cuanto los documentos pontificios destacan su importancia o proponen la emergencia del principio de subsidiariedad. ¿Bien? Porque en definitiva, ¿a qué lleva el principio de subsidiariedad? Lleva a que el Estado no interviene, a menos que el particular no pueda o no quiera. ¿Bien? En eso como descansa el principio de subsidiariedad. Todo queda entregado a la autonomía de las personas. Individuos, ojalá personas, individuos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué digo libre? Porque toman lo que les conviene, pero sacan lo que no les conviene. Lo mismo que con la teoría de los internacionales. Toman la idea de sustancia de accidente, pero no recogen la idea de los accidentes necesarios. Y aquí veamos de nuevo, volvemos en qué se funda la interpretación del principio de subsidiariedad. Bien, dicen que está en 40º año, y aquí Fermandois, que es un autor que es profesor de la Católica, tiene una cita que yo encuentro que es maravillosa. Está en un libro de derecho que se llama Derecho Constitucional Económico. Y yo después de leer esto parece que estuviera leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Miren lo que dice, un libro de derecho que justifica el modelo de desarrollo económico chileno. Fermandois parte de una concepción socioantropológica que supone la primacía del individuo sobre la sociedad y que es la piedra angular del ordenamiento constitucional chileno. Lo anterior supone que el hombre, y aquí citamos a Fermandois, ¿no? Citado a Fermandois, está destinado, la persona, no nosotros, esto dice en el documento económico, el derecho constitucional económico, la persona está destinada a una perfección metaterrenal, mientras que el Estado no tiene ni aspira como un todo a una perfección espiritual metaterrena. El Estado se agota en el mundo, en tanto el hombre, en la totalidad de las creencias y cultos de nuestra civilización cristiana occidental,
solo prepara en este mundo su paso a la otra vida más perfecta en la que alcanzará su fin. Termino la cita. Yo hubiera puesto amén. ¿Ah? Amén. Bueno, ahí está la cita, en ese texto. Entonces, aquí lleva toda esa comprensión, ¿no? Y ahí intenta luego justificar cuál es el rol del Estado. A ver, voy a admitir esto. Dice, el Estado ha de tener una, comillas, Fernando, intervención de suyo excepcional, temporal. Y cuando interviene el Estado, revela una falla en la estructura social que debe, en definitiva, repararse. Está bien que intervenga el Estado. Está bien, ¿no? Y dicen que Guzmán dijo lo que dijo porque no escribió mucho sobre esto Guzmán, pero en el libro este que hicieron de sus clases, de aquí se recogen todas estas cuestiones que como el pilar en el cual se funda toda la interpretación conservadora del principio de subsidiariedad. Miren lo que llegó a decir Guzmán, lo que está en negrita. La subsidiariedad es aplicable a todos los campos de la vida social. Incluso, ahí, eso lo dice tal cual, termina la cita. Después dice, incluso para el caso de la educación, Guzmán es de la idea que, cito, se debe estimular a los particulares para que inicien nuevas escuelas y así ir desapareciendo el Estado poco a poco. Miren lo que dice. Debe aspirar a no tener ninguna escuela. ¿Fundaron qué? La subsidiariedad. Y para el caso del sistema sanitario, y vaya que lo estamos padeciendo hoy, ¿no? Dice Guzmán, lo cito, el que un porcentaje mayoritario de las acciones de salud o de cualquier otra actividad sean ejercidas en un país por el Estado, no implica el quebrantamiento del principio de subsidiariedad, sino la aplicación de él, en cuanto ello sea claramente necesario en la realidad social vigente, y en cuanto el Estado realice todo su esfuerzo posible para que esa deficiencia se supere gradualmente. Claro, ¿por qué en el sistema sanitario había más prestaciones estatales que en el sistema escolar, por ejemplo? Porque el particular no puede prestar servicios sanitarios de manera gratuita, si no gana plata, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿en qué consiste la subsidiariedad? La subsidiariedad se traduce en que toda nuestra convivencia se entiende al modo de un orden espontáneo, como lo proponen los neoliberales. Ese orden espontáneo supone la mercantilización de todas nuestras esferas de la convivencia, por lo tanto, en un modelo como este no existen derechos sociales. Y sobre los derechos sociales, una pequeña palabra. Los derechos sociales no suponen que estos no puedan ser prestados, servidos por los particulares. Pueden ser. Los derechos sociales suponen que en esas esferas, que son necesarias para nuestra procura existencial, como dicen los alemanes, lo que desaparece es el mercado, pero no los particulares. Sale el mercado. Y doy un ejemplo, ¿no? En materia educativa, tengo 2 hijos, mis niños están en un colegio católico. No pasa nada, no pasa nada. Muchos de ustedes, si tienen hijos o hijas, a lo mejor tienen a sus hijos en colegios laicos por una convicción, no pasa nada, personal, muy respetable. O tal vez algunos tienen a su hijo o hija en un colegio protestante, no pasa nada. O tal, lo que sea. La libertad de enseñanza es la autonomía de los proyectos educativos, no el derecho a emprender negocios con los establecimientos educacionales. Por lo tanto, los derechos sociales no significa que los particulares no puedan participar en su provisión. No. ¿Qué significan derechos sociales? Significa que ahí lo que ocurre es que desaparece el mercado. ¿Vale? En abril, esto lo escribí antes de un texto que escribí para un papelote que se publicó en abril, ¿no? Entonces, pero lo terminé este texto en marzo. Decía, en abril se va a celebrar un plebiscito para preguntar al pueblo de Chile si aprueba cambiar el texto constitucional o rechazar esa alternativa. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque meses antes, a partir de octubre de 2019, surge un movimiento social de fuerza inusitada que reclama sobre las estructuras que fundan nuestro modelo de desarrollo heredado de la dictadura y profundizado en democracia. Uno de los eslóganes de ese movimiento ciudadano, inorgánico, difuso y masivo, es que no son 30 pesos, son 30 años. En efecto, el alza de 30 pesos en el transporte del metro de Santiago es la causa desencadenante, inmediata, pero hace años se estaban incubando las razones que en algún momento iban a generar un estallido
Y esas razones las podemos sintetizar en una idea: injusticia y desigualdad en las condiciones materiales de existencia. Y aquí, ¿qué es lo que creo yo, no? Chile puede comenzar una discusión constitucional en serio, proceso que tardará un par de años. Sin embargo, por primera vez en nuestra historia, un texto fundamental surgirá desde las bases, de abajo hacia arriba. Yo así lo creo, ¿eh? Y en este escenario se abre también la posibilidad inédita de plasmar en la Constitución las bases fundamentales de nuestra convivencia de aquí para las futuras generaciones. Como antaño el Estado de Derecho parecía una utopía, hoy estamos ante la posibilidad cierta de constitucionalizar una nueva fórmula política que impactará la ley y la administración. ¿Qué es lo que creo yo? Yo estoy convencido de defender esta fórmula, que es: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Termino esto con unas fotos icónicas, ¿no? No solamente esta foto muy bonita, que es la de la bandera del pueblo mapuche en el momento baquedano, pero también de otros lugares aparte de Santiago, ¿no? Aquí al medio hay una marcha sobre el puente del río Guayquillo en Curicó. Yo soy curicano, ¿no? Pero acá arriba está también la foto de una marcha que fue de Coquimbo a La Serena. Y acá abajo hay otra marcha, que es una marcha sobre la Avenida España, que fue de Viña del Mar a Valparaíso. Otra marcha en el Morro de Arica, y finalmente una marcha en Chiloé, ¿no? Y ahí se ven los canales. O sea, esto es un movimiento que surge con potencia, pero que no es solamente metropolitano, sino que es nacional. Eso. Conversemos ahora. Olivares, me parece bien. Veía los videos de Asamblea Constituyente y esos videos hace años cuando los encontré. Parece que es necesario compartir el conocimiento y salgamos de la lógica neoliberal del individuo y pensemos en el colectivo. Yes. Teresa, qué bueno que te... volveremos, dice Carlos. Ya, vale. Conversemos. Comentarios, dudas. Yo quiero decir algo, profe, si es posible. Vale, pero ya. Yo pienso que siempre hemos entendido que el neoliberalismo es poco Estado. Ver, espérame un segundito. Vale. Ya. Vale, Aurora. Que el neoliberalismo hemos entendido como en el último tiempo que significa poco Estado, un proyecto político que busca eliminar al aparato estatal, pero creo que en realidad no es tan así, sino que lo que supone el neoliberalismo es un Estado que no nos gusta, un Estado que protege otros intereses, un Estado que está presente para otras cosas. Entonces, analizándolo como desde el principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado existe donde no puede estar el mercado, o el Estado existe donde es estrictamente necesario, pienso que la disputa pasa un poco por establecer cuáles son esos espacios de necesariedad, o sea, cuáles son las cuestiones realmente necesarias donde tiene que estar el Estado, porque seguir pensando que no hay Estado es de alguna forma negar que está protegiendo ciertos intereses, que no son los intereses de la gran mayoría, pero que existe y que está presente y que está actuando. Eso. Y muchas gracias por la clase. Hoy no una clase, una conversación. Bueno, la exposición, la presentación. ¿Qué más? Porque podríamos recoger de nuevo, ¿no? Porque uno podría decir, oye, hemos hecho un ejercicio como genealógico de que estas ideas de la subsidiariedad no tienen buena base, ¿no? Podemos desmontarla fácilmente. Y esto que estamos conversando, yo lo he hecho en muchos foros universitarios, y en general con contradictores que no han podido, con gente que piensa distinto a mí, que no logran contradecir este ejercicio. Pero, ¿por qué seguimos viviendo en términos? Esa pregunta nos mató. ¿Por qué el neoliberalismo tiene tanta vitalidad fáctica? ¿Por qué vivimos si estas ideas son malas ideas? Son peregrinas. Se pueden desmontar. Las hemos muchos y muchas desmontado. Pero ¿por qué gozan de tanta salud? ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Me escucha? A ver, vamos. Rodrigo Méndez. Sí. Rodrigo. Después vamos contigo, Daniel. Profesor, una consulta que yo también me hacía la misma pregunta: ¿cómo este liberalismo, en el fondo, neoliberalismo, se hizo carne casi en toda la sociedad? Y cómo de manera muy curiosa se hizo carne también en
en los partidos políticos, y sobre todo en partidos políticos de oposición, por decirlo de alguna manera, de izquierda, porque en realidad desde cuando volvió supuestamente, entre comillas, la democracia, también no hubo ninguna política tampoco de izquierda. Entonces parece que siguieron con el sistema en realidad. Ellos, más que nadie, lo hicieron carne. Esa es una pregunta que me llama mucho la atención en realidad. Eso es, profesor. Bien, decía mi nombre. Daniel, no profesor. Madre. Daniel. Profe, sorry, pero es que estoy acostumbrado a decirle profesor. Bien, resulta, este principio que se construye ideológicamente por las fuentes que usted ha demostrado hoy, sin embargo, yo creo que, o sea, mi pregunta es, ¿por qué algunos aducen como normativa jurídica la Constitución cuando explícitamente en el texto constitucional no está detallado? O sea, solamente hay una vaguedad a decir cierta valoración de los grupos intermedios, y de ahí se ha ido construyendo toda esta interpretación que va básicamente de la mano que lo que dice usted, que en el fondo nadie se ha cuestionado cómo se elabora esa interpretación. Esa es mi pregunta. Ya. Oye, dos comentarios. Lo primero, lo que señalaba Aurora, efectivamente, yo mantiene compartido la subsidiariedad desde una perspectiva negativa, ¿no? Es decir, abstención del Estado. Pero la subsidiariedad también tiene una lectura que hoy llaman positiva, y que tiene que ver con el tipo de actuación del Estado, que en ese sentido también hay Estado, pero ese Estado está al servicio del capital. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Cuando hay Estado, de nuevo, ¿qué significa que está al servicio del capital? Más bien, se construye desde la perspectiva del mercado. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, cuando se producen intervenciones del aparato público, la racionalidad que impulsa la intervención estatal, de nuevo, es una racionalidad económica. Eso es lo primero. Y lo segundo, tu pregunta es como viene un poco más técnica, ¿no? ¿Dónde se funda la interpretación de este principio? Porque uno dice, ninguna palabra aparece, ninguna parte de la Constitución aparece la subsidiariedad. Sí, es un argumento formal, pero no es un argumento de mucho peso, porque hay muchas categorías que están en la Constitución y aunque no se nombran, sí podemos decir que están presentes. Por ejemplo, el Estado de Derecho. Uno puede decir, ¿hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Por cierto que hay Estado de Derecho, podrá ser con todas las limitaciones que tiene, pero no hay ninguna referencia que el Estado de Derecho es esto, sino que se hacen ejercicios de interpretación. Lo mismo ocurre con la subsidiariedad, que se hace a partir de unas normas que están por ahí escondidas y se construye esto. Lo que intentamos, más bien, lo que intento hacer es ensayar una disputa a esa interpretación. Y esa disputa sale del ámbito jurídico y entra al terreno de lo político. Y no presumo si digo que en esa disputa no hay buenas razones para sostener que el principio de subsidiariedad debe ser interpretado como los neoliberales nos han persuadido que debe interpretarse. Sin embargo, seguimos igual. Seguimos igual. Incluso si ustedes analizan y advierten las políticas económicas y sanitarias que se han tomado en el último tiempo con motivo de la pandemia, vemos que sigue vigente la lógica del Estado subsidiario. Leonardo González, ¿cómo puede calzar la negativa de la derecha o parte de ellos como pensamiento político? Profe, como que botó su micrófono. Ya, aquí me muevo, aquí me están retando en la casa. ¿Cómo puede calzar? ¿Ven la pregunta del chat, no? Para no leerla. A ver, me están preguntando, ¿qué opino yo sobre el retiro del 10%? Miren lo que ocurre, ¿no? Es parecido, en mi opinión, es un poco parecido a esta demanda que se produjo el año pasado en un recurso de protección respecto de unas profesoras en Antofagasta, en diversos lugares de Chile, que intentaron accionar en contra de su AFP para retirar sus fondos de pensión. ¿Y por qué? Porque aducían, yo soy propietaria de mis fondos, por lo tanto quiero disponer de ellos, que es un atributo de la propiedad. Esta política que se está impulsando ahora es una política que tiene la misma lógica, que uno disponga del 10% de sus ahorros para enfrentar esta pandemia.
Y todo el mundo progre está así, hay que retirar el 10%, vamos compañeros. A ver, momentito. ¿Por qué momentito? Porque en el primer caso y el segundo caso, la justificación es la misma para que vean cómo vivimos en términos neoliberales. ¿En qué se fundan ambas demandas? Se fundan en la propiedad. Yo soy dueño de mis ahorros. Yo soy dueño, pero hombre, mujer, eso no es un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social es un modelo que descansa en un principio de solidaridad intergeneracional. Entonces, lo que uno más bien tiene que cuestionar es, o sea, yo creo que hay un punto político en torno a esta discusión que estamos dando sobre el 10%, el retiro del 10%. Pero yo no doy mi vida por ese argumento, porque ese argumento es neoliberal. Es utilizar las herramientas como argumentativas de mi contradictor para llevar al absurdo. Me dijiste durante 30 años que yo soy dueño. Eso me has dicho durante 35 años, desde el año 78 en adelante. Para el final me doy cuenta que no soy nada dueño. ¿Cómo tú te haces cargo de ese argumento? Entonces, estas políticas son demandas más bien estratégicas. Lo de fondo, creo yo, es que lo que hay que discutir es un sistema de pensiones que descanse en el principio de la solidaridad intergeneracional. Y eso hay dos grandes modelos. Un sistema de reparto, Europa, pero dicen que tiene problemas, sobre todo financiamiento, o también al menos sistemas mixtos. Si el sistema chileno es único, de nuevo, un experimento, casi de laboratorio, en que ¿qué es lo que significa? Ráscate con tus propias uñas. Entonces, lo interesante de esa propuesta, el argumento no me gusta. Yo no estaría de acuerdo con una política pública que suponga que uno disponga, porque los sistemas de seguridad social no son bienes propios personales, son bienes de todos y de todas. ¿Bien? Entonces, lo que hay yo más bien, y eso sí defendería, es una demanda estratégica para discutir, en verdad, qué sistema de pensiones quisiéramos tener. Quiero tomar la palabra. Yo estoy oscura hoy día porque en verdad no me levanté mucho, entonces no puedo mostrar mi cara de desgracia. No es porque no quiero que me graben. Pero quería ir un poco a lo mismo. Creo que hoy día esto, si bien es cierto, yo también creo que se concentra en lo individual. Creo que esto también fue un punto político para empezar a destrabar lo que es la seguridad social. Y volviendo al tema de subsidiariedad y a lo que obvió Jaime Guzmán en sus declaraciones, este tema de los derechos sociales y el principio de solidaridad, que hoy día en el sistema de AFP no existe. Y por cierto, hoy día el Estado tampoco es garante de todas aquellas personas que se han visto afectadas por una crisis sanitaria que sanitariamente puede afectar a todos igual, pero no económicamente según el Estado. Entonces creo que es un punto y yo estoy súper emocionada porque he seguido todo el día esta votación. Creo que los argumentos finalmente llevan al fondo, porque para mí esto es la forma. Aunque sé que efectivamente es un poco complejo que nosotros estemos pagando la crisis, porque sacar plata de nuestro ahorro es que nos autopaguemos la crisis, y lo mismo que fue con el seguro de cesantía. Sin embargo, creo que esto es el inicio para empezar a trabajar en un verdadero sistema de seguridad social. Claro. Eso, básicamente. Claro. A ver, hay varias palabras. Alejandro Rodríguez tiene su manito levantada. Hola. Alejandro. Hola, no, solamente quería comentar eso respecto de que cuando el texto no dice mucho, en ninguna parte dice esta Constitución consagra un Estado subsidiario. Sin embargo, todo lo que dice finalmente se traduce en que el Estado subsidiario es como poner el ejemplo de decir en este edificio no pueden entrar los verdes, solamente los verdes claros, y adentro los verdes claros se pueden sentar solo al lado derecho y la escala no la pueden subir. En ninguna parte dice que ese reglamento es contra los verdes o es racista hacia los verdes, pero sí lo es. Y en ese sentido, la cantidad de trabas que hay, los quórum, las leyes orgánicas constitucionales, establecen un marco que hace que la Constitución en sí sea neoliberal y que sea en sí misma una hegemonía de ese modelo.
Y esa cuestión hay que entenderlo, o sea, sería muy torpe de parte de quien la hizo que pusiera esta constitución, es así. Ahora, si uno se va a las citas de Guzmán en la revista esta Realidad, bueno, ahí sí que él puso varias veces, digamos, que había que hacer la constitución de manera de que no la pudieran cambiar y que se mantuviera el neoliberalismo. O sea, eso es una hegemonía del modelo que yo espero que podamos desarmar. Eso nomás quería decir porque a veces como que cuesta rebatir argumentos cuando uno le dice, oye, ¿en qué parte la Constitución dice que es subsidiario? O sea, oye, a lo mejor no lo dice el texto, pero el contenido lo es todo para establecer ese marco. Eso. A ver, voy a hacerme cargo de algunos comentarios, ¿no? Lo primero sobre lo de Alejandro. Yo hago un curso que se llama Derecho Constitucional, tiene dos semestres, 1 y 2. Y cuando parte el Derecho Constitucional 1, en general parto la clase con una canción de Guaripolo. Ustedes se ubican a Guaripolo, somos generacionalmente cercanos, ¿no? Mis estudiantes ya no lo cachan a Guaripolo, ¿no? Guaripolo es un personaje de 31 minutos que tiene una canción. Esa canción se llama Mala. Entonces yo digo, mala, esta constitución es mala, porque es más bien, esta canción es mala, mala, esta constitución. O sea, yo no voy a dar mi vida por esta constitución, yo creo que esta constitución es mala y tiene muchos problemas. Pero aún así, esto lo quiero decir a propósito de lo que señala Alejandro, lo que hay con la constitución no es que la constitución sea hedionda, para mí tiene otros problemas, porque si nosotros tomáramos en serio la constitución, uno podría darle una interpretación distinta al neoliberalismo. Yo cuando terminé mi tesis doctoral, lamentablemente dejé escrito, ¿no? Esta constitución es neoliberal, y lo tengo, de eso transformó en un libro, y en ese primer libro lo digo. Pero luego he matizado esa afirmación, porque he llevado la discusión desde el ámbito normativo, el texto es neoliberal, a decir, no es el texto. Lo que hay es una interpretación hegemónica neoliberal que es diferente. Es decir, los operadores utilizan ese texto para darle una determinada significación. Le doy un ejemplo. La propiedad tiene un límite. Y ese límite tiene como límite la función social. ¿Qué es la función social? La función social en tiempos de Frei Montalva fue redistribución de la riqueza. El punto, y qué es lo que yo creo que deberíamos hacer para trabajar con el agua, que es lo que veía hoy día en la mañana con mis estudiantes. Veíamos justamente la propiedad. Para justificar un nuevo estatuto por las aguas, con este texto, con estas normas, utilizando el límite a la propiedad de la función social, se le podría dar rendimiento. U otro principio, el Estado está al servicio de la persona humana. Podría tener mucho rendimiento. O el otro principio, la finalidad del Estado es el bien común. El punto es que esos principios desaparecieron de nuestra convivencia política por esta aproximación antropológica de radical individualismo. O sea, también nosotros hemos abandonado aquellos principios que podrían dar una interpretación diferente. Después alguien dice, nuestra Constitución establece libertad de acceso a la educación, ni siquiera la vivienda. Los quórums son el nudo, sí, hay un problema con los quórums. Alguien habló que en Chile hay una economía social de mercado. No, eso no es así. Aquel que dice eso está predicando en el desierto. Ojalá. Miren, ojalá tuviéramos una economía. ¿Cuál es el modelo de economía social de mercado? La de los alemanes, ellos inventaron esa categoría, media culposa por tener que abrazar el capitalismo ya, y le pusieron el calificativo, los gordos liberales. La economía social de mercado supone Estado social y derechos sociales. Es una economía social de mercado. ¿Cuál es el modelo más emblemático? El modelo de los alemanes. Ahí hay economía social de mercado. Acá en Chile no hay economía social de mercado. ¿Por qué? Porque todo se ha mercantilizado. ¿Bien? Acá no hay Estado social porque no hay derechos sociales. Por lo tanto, aquellos que dicen ellos tienen muy pocas razones para sostener aquello. Considerando que Chile es estrictamente neoliberal, lo que pareciera salir de la política. ¿Cuál debería ser el primer paso del cambio? Yo creo que el primero hay que cambiar la Constitución. Y eso simbólicamente marca un quiebre para que la Constitución deje de ser un estorbo para el cambio que tiene que ser por vía legislativa. Pero van a pasar años, no nos engañemos tampoco. Un cambio en nuestro modelo de desarrollo tan radical va a requerir al menos 20 años para poder matizar los radicales
de nuestro... Pero lo primero es cambiar la Constitución. Eso. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiera meter? Última vuelta. Disculpe. No, me gustaría igual. A ver. Verónica, que no es Verónica, ve un... Sí. Verónica, ahí va, vale, dale. Sí, hola, justo está... O sea, hace poco me leí el libro del profesor Baza que sacó hace... Espérate, un segundito. Vamos a hablar Verónica, que no sé cuál es tu Verónica, nombre. sí. Gonzalo, Javier me llamó, sorry. Javier. Elizabeth Herrera, Gonzalo y al final Alejandro, ¿vale? ¿Hacemos ese orden? Javier, Gonzalo, sí. Elizabeth y Alejandro. ¿Estamos? Ya. Dayana también. Dayana. ¿Te ve una manito? Sí, sí. Ya, y Dayana después de Alejandro. Vale. Y Alejandra Zamora después de Dayana. Vamos, ahora sí. Ahora sí. No sé si una pregunta, una reflexión, más bien algo que me inquieta, pero hace poco me leí el libro que sacó el profesor Baza, no sé si en abril o en marzo, justamente sobre el proceso constituyente y en la parte en la que ese mismo. En la parte en la que habla sobre la subsidiariedad, explica que en el fondo lo que hace la subsidiariedad es limitar el ejercicio del derecho. En términos, o sea, tengo la cita igual, pero que en el fondo la titularidad existe del derecho, pero el ejercicio no. Y eso se puede ver, por ejemplo, en educación, en salud. Y en otro texto de Francisco Soto, que tiene otra, digamos, otra pretensión, pero analizar historiográficamente como el discurso conservador que existe en la Constitución, él dice que en el fondo el argumento conservador para individualizar los problemas tiene que ver con que la soberanía no reside en la población, digamos. La soberanía reside en los valores fundamentales del Estado, quizás. ¿Sí? Y a mí me parece que en esto que decía usted ahora en la clase, hay mucho de, justamente desde el ejercicio de los derechos o el ejercicio de la soberanía, también poder reclamar derechos, hay algo que disputar, tanto en clave normativa como en clave lingüística, quizá narrativa, al principio de subsidiariedad. En el sentido de también como no hay tal cosa como un orden espontáneo, porque este orden espontáneo no permite el ejercicio igual de los derechos porque las condiciones materiales no están dadas, algo que tú mismo decías. Eso. Vale. Ya, sí. Elizabeth. Yo también quisiera compartir una reflexión y tiene que ver con que al final este cambio de lo que hablábamos de la perspectiva subsidiaria relegada del Estado, que el Estado no interviene hasta el último momento, siento que va a ser un cambio difícil de paradigma, por esto que conversábamos la semana pasada con el profesor Hugo Herrera, porque al final es algo que ya se instaura en nuestra mente y es algo que forma parte de nuestra convivencia. Y creo que el mejor ejemplo es que ahora que estamos hablando de subsidiariedad, percibimos esa subsidiariedad ¿en qué? En una votación que nos permite conseguir solventar económicamente nuestros gastos. Sí. Y ni siquiera pasa a considerar algo que yo agradezco el espacio de que lo conversamos en Derecho Económico, en clases, que en efecto el Estado no se hace cargo de ya, ahora la gente tiene plata, pero hay una desigualdad más allá del dinero que tiene que ver en cómo se invierte el dinero, porque no tenemos educación financiera, y la educación financiera también es desigual, y eso es algo de lo cual el Estado no se hace cargo, y de hecho tiene hasta que ver con la imagen que aparecía en la primera plana del PowerPoint. Entonces siento que aquí nosotros mismos podemos evidenciar cómo ese sesgo del que hablaba Don Hugo ha calado tan hondo en nosotros que incluso ahora que hablamos de subsidiariedad lo ejemplificamos en algo que se atañe al dinero. Gonzalo. Hola Cristian, hola a todos. Oye, a ver, dos cosas. Una, esto de la Constitución de Guzmán y
si Chile es un país cristiano, o si la Constitución es de inspiración cristiana y todo eso. No sé, a mí con los años me da la sensación de que esa es una Constitución al servicio del capitalismo, que la Constitución de Guzmán está al servicio de los técnicos que crearon el ladrillo del modelo económico, y que esto de las alusiones al cristianismo son meramente formales, cosméticas, y es un intento de legitimar un documento en un momento cultural chileno donde decir cristiano era algo que le daba respeto, ¿no? Le da respeto al documento, le da legitimidad, cosa que hoy día no es así, porque la sociedad chilena es más secular, es más laica. Eh, pero yo en realidad no sé, no le veo mucho, o sea, no le veo mucha orilla a esto de una constitución cristiana. Tampoco creo que en nuestra cultura actual sea algo tan inspirador llamar a algo cristiano o de la religión que sea para una constitución, ¿no? Así que eso como que queda, a mí me queda atrás, pero lo que a mí me preocupa, y voy a hacer una pregunta como súper básica. Yo no soy ni estudiante de Derecho ni abogado, así que eh, puede ser súper básica para otros, perdonen, pero pensando en una nueva constitución, si una nueva constitución, a mí me queda clarísimo que podría favorecer el surgimiento de nuevas o mejores instituciones, o mejores regulaciones en las instituciones, o regulaciones más democráticas. Pero, ¿de qué formas? O tú podrías, Cristian, dar algunos ejemplos de cómo una nueva constitución podría favorecer una sociedad más solidaria, en respecto de el cumplimiento de la satisfacción de derechos sociales. ¿Cómo una constitución puede llegar, desde qué formas, por ejemplo, podría llegar a favorecer eso? Esa es mi pregunta. Alejandro. Ay, me pillaste. Oye, delante no saludé, así que hola a todas y todos, perdón. Yo tampoco soy del ámbito del derecho ni de la filosofía, nada, soy más bien de la parte biológica, pero me interesa mucho el tema, por eso estoy acá. Tengo un par de preguntas. Una que me salió del último comentario, como que trato de ver cómo, como ejercicio, más que yo quiera hacer eso, digamos, cómo interpretar, digamos, la constitución actual de tal forma que uno pueda decir que no es neoliberal. Me cuesta un poco, pero puede ser un sesgo, digamos, de casi visceral, pero o sea, me gustaría poder conocer el ejercicio para que, porque intuitivamente me parece totalmente neoliberal. Entonces me gustaría conocer el ejercicio para ver cómo podríamos, como comunidad que había sido destruida, ¿no es cierto?, que con esto de favorecer el individualismo, cómo como ente colectivo no fuimos capaces de ser un ente colectivo y darle esa interpretación, porque chuta, es como que no me había tocado pensar en ese sentido, y como que súper buen comentario, me dejó dando vueltas. Y lo otro, así que mi pregunta va en ese sentido, una. Y la otra, quizás es un poco más fácil, no lo sé, que me he ido pensando siempre yo en la sociedad que tenemos como con esta subsidiariedad y cómo sería con un Estado social, y en el fondo uno va pensando, claro, seguramente vamos a tener más comunidad, menos individualismo, más ciudadanía, menos consumismo, más colaboración, menos competencia, y en ese sentido también más solidaridad y menos caridad y menos filantropía. Entonces ahí yo quisiera hacer una pregunta relacionada también con lo que es la solidaridad versus la caridad y la filantropía, desde el punto de vista de una persona que no es leguleya, no sé si esa palabra es ofensiva, lo digo porque no me manejo en los
términos de gente que estudia Derecho, Filosofía, o esas cosas tan profundas, ¿no? Pero según como entiendo yo, la solidaridad involucra conceptos de justicia social, donde los individuos acceden a lo que se obtiene por ese esfuerzo que es colectivo, algo que pueden exigir como derecho porque también participan en la construcción. En cambio, en la caridad y la filantropía, eso, si bien es cierto, son buenas en esencia, digamos, no permiten que la persona que lo reciba pueda reclamar eso como un derecho, sino que como que lo único que puede hacer es dar las gracias. Esas son mi primera pregunta y la segunda pregunta. Estupendo todo esto, ¿eh? Vale. Diana. Hola, buenas a todos y a todas. Yo me quería referir más básicamente al tema de por qué está tan enraizados los conceptos liberales en nuestra forma de sociabilización. Y creo que la respuesta no la va a entregar nunca la Constitución, ni tampoco el mundo del derecho, porque el derecho suele separarse mucho de la sociedad. Yo creo que el problema de las constituciones en Chile están dadas porque han sido redactadas solo por abogados, y sus posibilidades de interpretar la sociedad son bastante limitadas. Sí estudié Derecho, estoy en 5º año y también estudié Historia, entonces como que esa separación que constantemente hace el derecho el resto de las humanidades, yo creo que termina generando un conflicto, porque los leguleyos no pueden llegar a entender nunca que la interpretación de todo este lenguaje, y me voy a llevar a la casuística de por qué en Chile se mantiene este lenguaje neoliberal, es porque la implantación del modelo económico fue a través de la violencia. Y toda la generación, incluida la mía, porque yo nací el año 78, todavía tenemos recuerdos en nuestro cerebro de lo que era vivir en una dictadura militar. Y hace pocos días, por acá por Valparaíso, circulaba el helicóptero. Y creo que eso fue una reminiscencia a mi infancia de haber vivido en una población donde habían protestas. Y el miedo se mantiene en el subconsciente. Y eso lo puede explicar un psicólogo, todo este comportamiento te lo puede explicar un sociólogo. Y este lenguaje neoliberal y esta visión del mundo neoliberal, donde al chileno lo separan del vecino, porque el vecino podía ser un sapo dentro de la población, y donde te empiezas a ocultar, hace que este individualismo que establece el neoliberalismo sea nuestra forma de trato cotidiano. Entonces creo que pasa por un problema mucho más antropológico, sociológico, que por un problema legal. Eso. Vale, muy bien. Y cerramos con Alejandra. Sí, hola a todos. Profesor, con respecto a lo que usted planteó en el último comentario, se supone que los grandes problemas de esta Constitución, según lo que entiendo lo que usted dijo, es la interpretación que se le ha dado por los actores políticos y sociales. Yo soy convencida de que esta Constitución se tiene que cambiar, sí o sí, por obviamente cómo fue constituida, por el contexto histórico, por todo lo que ya sabemos que nos ha perjudicado como sociedad, pero para nosotros poder contagiar a los demás y con algún argumento sólido decirle por qué con esta nueva Constitución no podría pasar lo mismo. O sea, tenemos que cambiar también el ideal, o sea, las ideas que existen en el ámbito político, social. Tenemos que partir con una educación de ser, una educación cívica que parta de las bases de la sociedad. ¿Qué es lo primero? O sea, porque decimos, si vamos a decir, claro, vamos a cambiar la Constitución, vamos a hacer todo bonito como todos queremos, pero ¿qué pasa si los actores políticos que nosotros elegimos, con este sistema democrático que tenemos, no interpretan la Constitución como nosotros queríamos que lo hicieran? Ese es mi planteamiento. Y lo último que señaló la compañera, que es muy cierto lo que ella dice con respecto a que el movimiento social que se ha generado, lo lento que ha sido todo este proceso, se debe también mucho a la memoria que han tenido las generaciones de cuando se creó la Constitución. En mi caso también teníamos esa discusión de al final quién tenía la culpa de que todo esto se haya terminado en un estallido social,
echándole la culpa muchas veces a la gente que no se educaba, que la gente no participaba, que la gente no hacía comunidad. Y yo le decía, pero es lo mismo, es un cego de lo mismo, es una consecuencia de lo mismo, del miedo de volver a formar una comunidad, de volver a tener redes sociales que sabían que podía tener consecuencias graves. Y los mismos políticos también a lo mejor en un inconsciente, no quiero justificarlo porque sabemos que mucho no es así, pero también puedo entender y me puedo poner en el lugar de ellos de que existía un justo miedo, un justo temor de realizar cambios tan radicales en ese entonces, que estaba tan reciente el golpe militar, que tampoco se motivaron si vamos a hacer tantos cambios radicales, porque también con el miedo de que nuevamente los militares se tomaran el poder y que dijeran, no, o sea, aquí está bien, vamos a hacer estos acuerdos, pero van a ser también en la medida de que nosotros estemos considerándolos, si no, no. Entonces, es también el miedo que ellos dejaron lo que todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy, de cómo han sido las cosas. Eso, gracias. Vale. Oye, son las 8:24. Son muy contundentes las intervenciones y para poder dar mi modesta opinión me voy a extender o dejamos acá y pasa la pelota a la sesión siguiente, porque son preguntas muy cototas. Bueno, si no, que alguien se quiere ir, no pasa nada, ya sabéis que me voy a tomar el tiempo nomás. Pero muchas gracias. Son comentarios más bien, ¿no? Así como ustedes comentaron, yo también voy a comentar y si tenemos diferencias no pasa nada, ¿no? ¿Por qué hice todo este ejercicio del cristianismo? Que efectivamente con Gonzalo no deberíamos tener cuidado. ¿Qué me importa a mí? De hecho, cuando yo publiqué el texto de la subsidiariedad en una revista, como se manda en evaluación, cuando viene de vuelta, me observan, oye, ¿y qué me importa a mí que el pensamiento cristiano diga lo que diga para la Constitución? ¿Qué me importa a mí? Es una buena observación. Entonces yo me hago cargo en el paper y digo, mire, ¿saben qué? No importa lo que digan los papas, o porque lo dicen los papas tenemos que comérnosla. No, el punto está en que ese ejercicio que podríamos llamar genealógico permite comprender por qué hoy tenemos lo que tenemos, porque se acude en ese tiempo a una autoridad para legitimar la construcción de un modelo que luego normalizamos. Por eso es tan importante volver atrás. No porque que lo que digan los papas sea razonable, más o menos razonable. Tal vez no. Incluso uno podría descartarlo derechamente. Pero el punto está en que la normalización de lo que hoy tenemos se funda en ese momento en la autoritas del magisterio de la Iglesia. Ese es un poco el ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, yo suscribo, ¿qué me importa a mí lo que digan los papas? Me tiene sin cuidado, ¿no? Pero yo no descartaría el rol político, la agencia política de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la construcción de nuestra convivencia. Y en ese sentido, si bien en materia económica, por cierto que no ha sido el ethos cristiano católico romano, pero la Iglesia ha sido un agente político que ha entorpecido políticas de emancipación humana, partiendo por la igualación entre los hijos, luego con el matrimonio, con el AUC, ni hablar hoy día con el aborto y todo lo demás. O sea, mal que nos pese, ese paradigma sigue siendo un paradigma que goza de salud política, podríamos decir. Ese era un poco el propósito. Y la pregunta que hacía Gonzalo, ¿una nueva constitución puede mejorar regulaciones democráticas? Y ejemplos de cómo se favorece desde la constitución la solidaridad. Y esto es muy parecido a lo que postulaba Alejandro. A ver. Aquí es complicado, porque la Constitución no tiene que regular todo. La gran mayoría de nuestra convivencia política se regula por la ley y por las potestades reglamentarias. Ahí está la chimuchina. ¿Para qué sirve una Constitución? Establece el piso con el cual nosotros vamos a convivir. Pero ese piso tiene como dos partes. Una dimensión como de principios y una dimensión de organización del poder. Principios y organización del poder. La parte de los principios es, ¿qué queremos? Y en ese sentido, si nosotros miramos algunas constituciones que a mí me gustan, establecen principios que yo suscribiría. Por ejemplo, Chile es un Estado social. ¿Qué significa eso en términos de principios? Significa derechos sociales. Pero puede estar ahí en la Constitución como la tienen los ecuatorianos, los bolivianos, los venezolanos, y no pasa nada, pues no hay Estado social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una conexión entre
dimensión de principios y valores, que nosotros decimos, no, vamos a tener derechos sociales, y un catálogo pero súper robusto de derechos sociales, bacanes, te aparece el derecho a la vivienda, los derechos a la indemnidad sexual, te aparece, no sé, pues el derecho a propiedad colectiva, el derecho de las aguas, bacán, 70 derechos, toma, te los doy todos. Pero si no tocas la organización del poder, termina siendo letra muerta. Ejemplo, Ecuador, Bolivia. Entonces, lo que hay es una interna conexión, y eso lo ha detectado muy bien un teórico argentino que se llama Roberto Gargarella, en un texto que se llama La Sala de Máquinas. Y él postula, y en eso sigo a Roberto, postula que el gran problema del constitucionalismo latinoamericano es el problema de la sala de máquinas. Imagínate la sala de máquinas, ¿no? El buque, ahí está el poder, no se ve. ¿Pero dónde se genera el poder? En la sala de máquinas. De hecho, si se hunde el barco. ¿Y la sala de máquinas dónde está? En la parte que llamamos orgánica. ¿Cómo se distribuye el poder de manera democrática? Y en Latinoamérica hemos construido un tipo de convivencia que se funda en una herencia de las monarquías, con un presidencialismo muy fuerte, ¿ven? Y con poco juego delegativo. Es decir, son democracias más bien electorales, ¿bien? Con periódicas competiciones más o menos cada tiempo, pero con poca participación de la deliberación popular. Por eso llega el estallido social y nos desajusta, y estamos tan incómodos, y no logramos traducir esto, como decía Dayana, que decía muy bien Dayana. Claro, ¿quiénes son los operadores? Son principalmente abogados. No sabemos cómo traducir esto, porque la potencia de la protesta social es una potencia que es inorgánica, que es difusa, que no tiene liderazgo, pero que remece estructura. Bueno, eso también se puede diseñar institucionalmente con organismos de deliberación. Por ejemplo, iniciativas populares de ley. Que nosotros los ciudadanos también podamos presentar proyectos de ley. Segundo, plebiscitos revocatorios. Esta crisis se hubiera resuelto muy fácilmente si hubiera posibilidades de revocar el poder del presidente de la República. Tercero, tal vez como un régimen parlamentario, con mociones de censura que cae el gobierno. Cuarto, democracias más territoriales, con mayores descentralizaciones políticas, que hay modelos muy interesantes, sobre todo en Alemania, en que el poder central baja al poder local y se potencia el poder de los municipios. O sea, hay mucha evidencia que podía llevar a mejorar la participación de los ciudadanos mediante el ejercicio de poder real, pero no formal, que es solamente votar. Entonces, ¿cómo la Constitución lo puede favorecer? Eso, que es un diseño institucional. Pero para eso se requieren años. Y segundo, discutirlo, porque a lo mejor no estamos de acuerdo. A lo mejor no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, no pasa nada. La solidaridad. ¿Y cómo aparece la solidaridad? La solidaridad no es una virtud cardinal, ¿no? La solidaridad no es que nos vamos a transformar como ahora en personas justas y generosas, ¿no? La solidaridad es un valor político. Y ese valor político se mide en términos de carga pública. Carga pública. Y la carga pública supone redistribución de la riqueza. ¿Y por qué? Porque si vivimos todos juntos y a algunos les va mejor, tendrán que pagar más. Porque ese éxito no es individual. Ese éxito es producto de la convivencia con otros. Entonces, si te va mejor, pagan más. Entonces, ¿qué es la solidaridad? Es un valor político que supone tributos. No hay que esperar nada mucho de nosotros, ¿no? Por lo tanto, no vamos a ser más generosos, no vamos a ser más buenas personas, ¿no? La solidaridad se construye en términos equitativos con mayores cargas tributarias. Una futura discusión, ¿podríamos tener lo mismo que ahora? Sí, podríamos tener lo mismo que ahora. Y yo creo que ese es el gran peligro, porque estamos tan normalizados en nuestra convivencia que nosotros no vemos, como decía Dayana, si Dayana tiene toda la razón, ¿no? Nosotros vivimos en términos neoliberales porque estamos enceguecidos, y ahí la respuesta hay que buscarla en otros lados, no precisamente en el derecho. La normalización. ¿Cuál es el intelectual orgánico de lectura de cabecera todos los domingos? Carlos Peña. ¿Cuántos de ustedes, yo no, cuántos de ustedes encuentran a ese personaje de lo más razonable que hay? ¿Cómo interpreta Peña nuestra convivencia? Uno, en términos neoliberales, él entiende la modernización capitalista, todo lo que hay es pura convivencia, y no entiende al ciudadano como ciudadano, sino que como un consumidor. ¿Bien? O sea, vayan a ver a Carlos Peña. Carlos Peña, que habla desde el sentido común neoliberal.
¿Cuántos de nosotros somos capaces de suscribir domingo a domingo la razonabilidad de Peña? Yo no, hace muchos años que ya no le compro nada a Peña. ¿Por qué? Porque es un intelectual orgánico, es decir, alguien que piensa para normalizar el poder. Cambio en los 90. No tenemos idea qué hubiera pasado en los 90, ¿no? A propósito de lo que señala Alejandra. Pero ¿sabes qué? No tenemos nada que hacer, ya no se hizo. Pero aquí lo que ocurrió es que faltó decisión política, porque hay ejercicios en el mundo de experiencias traumáticas que han sacado proyectos reformistas que incluso dan la espalda a proyectos dictatoriales. El ejemplo español a mí me encanta. Franco muere el 75. Todavía está caliente su cuerpo y sacan un modelo que se construye desde el 78 en adelante. Las fuerzas franquistas estaban súper vivas. De hecho, hubo una amenaza en el 81 de golpe de Estado. Pero ¿qué es lo que hubo diferente? Voluntad política. Si esta cuestión no es jurídica, esto es política, decisión. Hay un teórico alemán que a mí me gusta y que trabaja. Decisión política, impulso. Entonces, es súper fácil hoy día juzgar a los gobiernos, sobre todo la concertación, pero yo creo que primó la visión conservadora, no emancipadora, por temor al trauma del 73. Pero ese trauma también lo tuvieron los españoles. ¿Y por qué fueron capaces de generar un Estado social? Fueron capaces de generar porque hubo una voluntad política que el Estado social iba a generar paz social. Si el Estado de bienestar lo que garantiza es paz social en la convivencia, ¿vale? Entonces yo, la verdad, si puedo criticar, es que los gobiernos de la concertación lo que hacen es terminar acomodándose y se rindieron. Eso, política de los consensos, nunca hubo consenso. Si no hay acuerdos, lo que hay es rendición. Renunciaron a sus ideas. Yo creo que una política de los consensos se funda en conflicto. No estamos de acuerdo y tenemos que llegar a acuerdos. ¿Bien? ¿Y todos tenemos que renunciar a algunas cosas nuestras? Sí, pero conversar. Pero no rendirse. ¿Y qué es lo que hicieron las fuerzas de la concertación? Hoy día uno puede hacer ese diagnóstico. No juzgarlo moralmente, eso no corresponde, pero sí hacer el diagnóstico. Yo creo que los movimientos de la concertación renunciaron a su proyecto emancipador y se quedaron con una modesta ejercicio de las libertades políticas, porque claramente desde la perspectiva de las libertades políticas no estamos en dictadura. Sí conquistamos libertades políticas, pero el proyecto emancipador en términos sociales, ese mundo renunció. Pero también es opinable, ¿no? Sí. Eso es lo que quisiéramos como colectivo, generar una conversación. Pero bueno, cerramos acá, ¿les parece? Ya. Sí. Mucho gusto. Muchas gracias. Estén bien. Gracias. Gracias por todo. Eso. Muy bueno. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Vale, el próximo miércoles seguimos. ¿Ah? Chao, profe. Chao. Nos vemos el miércoles. Eso. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bien, cuídense.